Seguimos en Insistimos, el programa de convocatoria Segunda Independencia. Acá estoy con mis compañeros Noé y Ale. Seguimos, tuvimos una muy interesante y linda entrevista con un docente misionero, Leandro Sánchez, a quien reprimió la policía misionera. Ahora vamos a estar en comunicación telefónica también con un compañero de Mendoza, nuestro querido Polo Martínez Agüero. Él, junto con otro compañero, Roberto Sosa, escribió un libro, La Revolución Pendiente y su vigencia. Un libro súper interesante, muy interesante. Es un libro que vamos a sortear acá en nuestro programa. Es tan útil este libro, es tan útil para quienes estamos en la lucha. Acá tenemos en el libro una reseña de todos los terratenientes del sur y bueno, cosas muy interesantes que ya Polo en otros programas, en otros audios que pasamos en nuestro programa nos fue contando. Les avisamos a nuestros oyentes que este es el programa Insistimos, que se pueden comunicar con nosotros para participar del sorteo de este libro y dos más. Un libro que es el Manual de Acción Sindical Clasista de Rodrigo Cisterna Fernández, Canto Hereje del compañero Jorge Falcone. Son 3 libros que vamos a sortear en breve. No queremos poner una fecha porque, bueno, estamos esperando que se anoten más y más compañeros para poder realizar el sorteo de estos 3 interesantísimos libros. Estamos en comunicación. Polo, ¿qué tal, Polo querido? Acá te saludamos, Alejandro, Noé y yo, la Negra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro y Negra. Encantado de comunicarme con ustedes. Bueno, No, muy bien. somos Ahí estuve escuchando lo del libro, de los 3 libros. Muy bien, muy bien. Necesitamos hacer la difusión, que es la contradifusión de lo que el enemigo permanentemente nos bombardea a todo nivel de difusión, ¿no? Y de prensa, de propaganda, etcétera. Tal cual, Polo. Estuvimos charlando nosotros en privado y hablábamos de nuevas acciones que ustedes están realizando en Mendoza respecto de la empresa Mecorot. Queríamos charlar de eso contigo hoy. Contanos. Quería hacer un brevísimo marco general de la importancia en una zona árida, desértica y que está en crisis hidrológica entre 12 y 14 años para atrás. Falta de lluvias, cambio climático, obviamente, el marco del cambio climático y falta de nevadas. Las provincias andinas viven de los deshielos, de las nieves, de los ríos que tienen un origen en gran medida del deshielo y de los glaciares. Cuando viene el gran avance extractivista, que siempre ha existido, pero que se profundiza alrededor de los años 2005 en adelante, provincias como Chubut y como Mendoza tuvieron que poner leyes que las hemos defendido a muerte, como la ley 5001 de Chubut, que es anterior a la 7722 de 2007 de Mendoza. Digo todo esto porque justamente en esta crisis hidrológica y en este manejo de nuestros gobernantes, la crisis del agua se profundiza hasta llegar al extremo, un convenio con una empresa israelí que tiene años en la zona, se llama Mekorot, su verdadero nombre es Mekorot Israel National Water Company, que nació en el año 37, fíjense, 10 años antes de que se fundara el Estado de Israel, que llevó a la Nakba, que es la gran diáspora del pueblo palestino frente a lo que decidieron los grandes imperios en ese momento, fundamentalmente Inglaterra, después de la Segunda Guerra, con la imposición del Estado de Israel desde las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas conforman a fines del año 47 y ya se instala definitivamente en 1948, lo que lleva a la Nakba, la gran herida del pueblo palestino, producto de una nación impuesta. Esto lo hacen las grandes potencias. Comienzan después de la Primera Guerra, con el reparto de la zona tras la dispersión y desaparición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra, y se expande Inglaterra sobre Siria, Cisjordania y Egipto. Y como son los ganadores de la guerra, también ahí se distribuyen con Francia y crean el Estado del Líbano, de dominio francés.
y toda la imposición sobre el pueblo palestino de este nuevo pueblo inserto en una zona que históricamente ha sido de Cisjordania y de Palestina. En el año 37 se crea esta empresa y 10 años después se incorpora a la economía, fundamentalmente a la distribución del agua en esa zona. Supuestamente es una empresa estatal, pero debe tener ramas con grandes monopolios que hoy están manejando el agua. No nos olvidemos que hace pocos años el agua cotiza en Wall Street. Es una de las cosas que ha llevado a la lucha que tenemos. Ya no es en Mendoza, es en toda la zona andina, como les decía recién. Y esta empresa, Mekorot, ha hecho convenios a través del Consejo Federal de Inversiones, que políticamente responde al Ministerio del Interior. Hoy el ministro del Interior es Guado de Pedro. Justamente Guado de Pedro, en abril del 22, hace un año y un poquito más, hizo un viaje a Israel con 4 o 5 gobernadores de un color y de otro de los dos partidos mayoritarios en este momento y con funcionarios del Ministerio del Interior. En realidad fue para llevarnos al pie de la empresa Mekorot, con todo lo que significa. Yo tengo acá en mi mano el convenio con Mendoza, pero esto se ha extendido hoy ya a 8 provincias del país. Son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Formosa, Santa Cruz y algunas más. Convenios que lo han hecho de diferente forma, pero que todas van a la entrega del agua en toda esta zona. Es una visión sionista. Polo querido, justo estoy leyendo acá a unos compañeros de Uruguay que me mandan un informe interesantísimo también, que ellos están atravesando la misma situación respecto del agua y las empresas. Es el país que más crisis de agua tiene en América Latina, después de nosotros. Sí, acá un compañero que nos está escuchando, un compañero uruguayo que está muy informado respecto del agua, nos habla del tema de las papeleras, etcétera. Sí. El próximo sábado vamos a pasar un informe de los uruguayos respecto todo lo que es arrasar contra los bienes naturales que nos pertenecen, ¿no? Y transformarla en un consumo rentístico. Que no nos queda nada a nosotros, Polo, que no nos queda nada a nosotros, porque las empresas extranjeras se llevan todo. Exacto, nos quedan migajas a nosotros de todos esos grandes negociados que hacen los gobiernos, los gobernantes con las empresas extranjeras. Por ejemplo, tal cual, mira, con el extractivismo, o sea, con la Barrick Gold, que tiene la puerta de entrada al país con Cristina, en realidad, cuando era presidenta, y con Gioja en la provincia de San Juan, y su hermano, que fue presidente de la Comisión de Minería en el Senado de la Nación. La cifra que nos queda a nosotros de lo que se llevan estas empresas es no más del 4% de la ganancia que tienen. En Canadá, país de origen de la Barrick, dejan en el país estas empresas el 40%. Hablando nada más que en términos económicos puros y económicos liberales. Ni hablemos del concepto de soberanía que tenemos, de soberanía nacional y popular. Lo que queremos mostrar es cómo realmente es una tajada imperial la que se llevan estas empresas. Y esta Mekorot ha producido desde hace años en Palestina un sometimiento, aparte de todo lo que significa el sionismo en esa zona, los bombardeos, el apartheid real del pueblo palestino, y hay un apartheid concreto del agua. Un ejemplo, en toda esa zona de Cisjordania hay 500.000 colonos israelíes y hay 2.600.000 palestinos, con una proporción del 40% para el pueblo palestino de agua y el resto, el 60% para esos 500.000. En términos de número, es 1 litro de agua por palestino para 6 litros por colono israelí. Ahí vemos que si esta compañía tiene ese manejo y nosotros la adoptamos en un convenio leonino hacia las provincias nuestras, vamos a ver los resultados en poco tiempo más, porque estos convenios que se han iniciado a comienzos del 2022 se han continuado profundizando y ya estamos desarrollándolos en 2023. El futuro del agua en plena crisis y cambio climático, bueno, se deduce
en forma simple, que vamos a tener muy poca agua para aquellos que somos dueños realmente de este insumo. El convenio del Consejo Federal de Inversiones con Mecorot, con la visión política y la acción y plan político del Ministerio del Interior conducido por Guado de Pedro. Y acá vemos que no hay grieta, porque si Guado de Pedro va, por ejemplo, con el gobernador Suárez, que es radical pro, a Israel, en ese viaje que hicieron en abril de 2022, junto con otros gobernadores y funcionarios, y siendo el ministro del Interior kirchnerista, y bueno, y hablamos de grieta. No, para los grandes poderes y las grandes entregas realmente no hay grieta. El ministro del Interior se transforma en un jefe de la asociación ilícita de una estrategia de entrega de la soberanía del insumo más importante para la vida. Fuerte eso, Polo, fuerte. No, yo lo considero así. A mí me tocó en los 8 años que estuve preso, uno de los artículos del Código Penal por el cual me condenaron a tantos años era asociación ilícita, artículo 213 del Código Penal y artículo 213 bis, imposición de las ideas por la fuerza. Muy bien, me hago cargo que la asociación ilícita es acciones en banda. Nosotros no teníamos acciones en banda, nosotros nos agrupábamos para luchar por la liberación nacional y trazar un camino revolucionario. Ahora, para la entrega, corre esa asociación ilícita, porque es la entrega, son aspectos de lesa patria, porque estamos dando nada menos que lo que nos pertenece por derecho natural. Por eso lo digo de esta forma. En los considerandos del convenio con Mecorot, hablan de que se aprueba una agenda de prioridades que contiene lineamientos de acción, ejes estratégicos, objetivos prioritarios y programas ejecutivos para el desarrollo integral e integrado de las regiones y provincias de la República Argentina bajo un esquema de federalismo solidario, concertado y con equidad territorial y social. Y muchas cosas más que son realmente muy controvertidas. De los 8 cláusulas que tiene, yo les voy a mencionar nada más que las 3 más importantes. Acuerdo marco de cooperación y articulación de acciones, apoyo, estímulo para potenciar los recursos hídricos de la provincia de Mendoza. Cláusula 2, la instrumentación, que es contratación por el Consejo Federal de Inversiones de la consultora Mecorot National Water Company para definir lineamientos técnicos sostenibles del agua, capacidades técnicos argentinos. Y la cláusula tercera son equipos de trabajo expertos para la transferencia de conocimientos de la gente de Mecorot por intermedio del CFI a nuestros científicos. Nosotros tenemos un CONICET que tiene una experiencia del agua de acuerdo a como nosotros la manejamos. Ellos no tienen cordillera ya, yendo nada más que a lo técnico. Ellos tienen agua de las montañas que son de la zona del Golán y de las zonas que están realmente prisioneros a cielo abierto, los palestinos. O sea que es agua que naturalmente es de ellos. Y que por supuesto después de la guerra de los 6 días con la Franja de Gaza y las alturas del Golán se apropiaron de prepo violentamente de la fuente natural de agua. ¿Qué vamos a tener que nosotros aprender de la rapiña del agua que le hacen al pueblo palestino? Cuando nosotros naturalmente con nuestro pueblo, nuestros pueblos originarios, los trashumantes que viven en estas zonas áridas y que saben manejar muy bien el agua, nos van a enseñar estos señores que explotan y rentan el agua. Nos vienen a robar, Polo, nos vienen a robar. Por supuesto, a rapiñar. Y nosotros tenemos la gran experiencia de los pueblos originarios, los huarpes. Todo el sistema de canalización del agua de los deshielos, de las cuencas naturales, que se hace a través de las hijuelas, de las acequias, es de estos pueblos que son precolombinos, que son pueblos que están antes de la conquista, de la colonia, de los españoles o de los pueblos que han avasallado
a nuestros territorios. Dejar en claro que nosotros vamos a seguir actuando, luchando para que Mecorot no se imponga acá en la provincia y en todo el país. Vamos a resistir permanentemente este avasallamiento de la mano del Ministerio del Interior, del Consejo Federal de Inversiones y de todos aquellos que están, digamos, alineados y que militan la entrega de nuestra patria. Estamos escuchando a Polo Martínez Agüero, nuestro compañero de Mendoza, militante de la defensa del agua de la agrupación Montoneros Mendoza. Polo, un honor escucharte, un placer que nos atiendas. Me pareció muy interesante lo de la asociación ilícita, tu respuesta me pareció muy útil, muy interesante. Esta entrevista que te realizamos acá junto con mis compañeros Noé y Ale, la vamos a difundir en nuestro Facebook, como hacemos con todo el material que vos nos enviás. Te queremos, te admiramos y te apreciamos muchísimo, Polo. El próximo sábado, si tenés ganas, volvemos a hablar un poco más temprano a la 1, así tenés un poco más de tiempo. Y seguimos hablando de esto que es gravísimo, muy grave, y que tenemos que generar conciencia de lo que está sucediendo y de esta asociación ilícita que muchos gobernadores con el ministro del Interior están realizando en la entrega de nuestro recurso natural, el agua vital. Se despiden los compañeros de ti. Sí, Polo, un abrazo gigante de parte de Alejandro, así que y un abrazo, me imagino, también de todos y todas los que nos están escuchando hasta ahora. En nombre de la Asamblea Popular por el Agua, mi militancia activa, les agradecemos que nos den este lugar, así podemos hablar de toda esta entrega y denunciar permanentemente en la acción lo que significa en nuestro pueblo mendocino, en nuestro pueblo argentino y en América Latina, porque hacen lo mismo esta gente, la defensa del agua y en contra de todo tipo de extractivismo o neoextractivismo que significa el robo del agua. Noé te va a saludar, Polo, la compañera Noelia. Polo, un gusto escucharte como siempre. Estuve en cursos que hiciste con convocatoria, siempre es un placer. Y bueno, nada, ese ejemplo de los pueblos originarios, siempre luchando por nuestros recursos naturales y siempre el poder sacándonos, ¿no? Gracias por tu aporte. No, gracias a ustedes por la difusión, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, Polo, estamos en contacto. Hasta pronto, gracias, muchas gracias. Esto fue Insistimos, el programa de convocatoria Segunda Independencia y todas nuestras organizaciones hermanas. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Esperamos haberles hecho una linda compañía en esta hora. Son temas difíciles los que tocamos, pero bueno, necesitamos informar lo que está sucediendo, necesitamos informar y contarles quiénes y cómo están luchando en nuestro país. Así es, nos despedimos ya el día de hoy, pero como decía la compañera recién, acá es un programa que tratamos de hacer un aporte al conocimiento de nuestro pueblo argentino y también de otros lugares del planeta que nos escuchan por internet, y tratando de describir esta realidad que muchas veces los medios de comunicación masivos, de los grandes empresarios y las grandes cadenas de las asociaciones ilícitas, como decía Polo, nos ocultan. Hoy estás como muy que te tentás de la risa de repente, ¿no? Sí, que estoy más animado. Sí, estoy más argentino. Bien, me encanta. Noé, querida, por primera vez viene Noé a la radio, nuestra compañera de convocatoria Segunda Independencia de Varela. ¿Y cómo te sentiste hoy? Un gusto trabajar con ustedes, un gusto escuchar a las personas que llamaron. Todos estos temas me apasionan y me encantan, por eso formo parte de lo que es prensa de ahora esto y nada, feliz. Bueno, un placer, compañera. Hasta el próximo sábado.